Estamos de regreso, Realidad en Contexto, Boreal Televisión. Cuba se prepara para una posible agresión de Estados Unidos. Donald Trump ha estado solo amenazando a Cuba de que en cualquier momento estaría tomando ese país. Incluso ha dicho que hay negociaciones entre Cuba y el presidente Donald Trump, pero no han dado a conocer los términos de esas negociaciones. Pero la situación se pone tensa y aún más difícil para la isla porque tiene ya varios meses sin petróleo y un petrolero ruso que iba rumbo a Cuba para llevar más o menos mitigar la crisis petrolera que afecta a ese país, fue desviado, iba con un asedio tremendo en alta mar por la flota estadounidense y tuvo que desviarse. El petróleo no llegará a Cuba. El vicecanciller de Cuba, Carlos Fernández, ha dicho a la cadena NBC que el país se prepara para una posible agresión militar de Estados Unidos. La entrevista se difundió mientras que las autoridades cubanas intentan restablecer el suministro eléctrico, ya muy precario. Estamos hablando que se produjo un segundo blackout, un segundo apagón en menos de una semana. Un buque cargado con diésel ruso que tenía como destino Cuba se vio forzado a cambiar abruptamente su rumbo y se dirigió hacia Trinidad y Tobago. Este último movimiento agrava la ya crítica situación energética de Cuba, que ya viene pasando por situaciones bien difíciles. Según ha informado el pasado viernes el periódico El País, periódico cubano. De acuerdo con ese medio, el petrolero, el Seahorse, que transportaba hasta 200,000 barriles de combustible, se dirigía a La Habana para aliviar la escasez de hidrocarburos, pero desvió su trayecto tras semanas de incertidumbre en alta mar y en medio de nuevas presiones internacionales a los barcos petroleros que quieren ayudar a Cuba, como los petroleros rusos, cubanos. No sé, Rusia se aventuró y se pensaba que ese barco petrolero ruso venía escoltado, pero parece que no. Fue asediado en alta mar y lo obligaron a desviarse. Tuvo que desviarse. Y esto es altamente peligroso. Un tribunal declara inconstitucional las restricciones del Pentágono a la prensa. Hay problema con algunos límites a la libertad de prensa, a la libertad de expresión en Estados Unidos, que ha sido uno de los países que ha respetado más el derecho, los derechos fundamentales y especialmente el derecho de prensa. Pero esta decisión, con amplias aplicaciones para la libertad de prensa en Estados Unidos, este tribunal federal falló a favor del New York Times en su demanda contra el Departamento de Defensa. Y estamos hablando aquí que invalida nuevas restricciones impuestas al acceso a periodistas al Pentágono, ya que Donald Trump quiere que allí lleguen los periodistas que son afines con lo que él quiere que diga la prensa norteamericana. El caso marca un punto de inflexión en relación entre al gobierno y los medios de comunicación norteamericanos y coloca a un periodista tradicional en el centro de una disputa que se eleva sobre el derecho
derechos constitucionales y el derecho de prensa es un derecho fundamental. La controversia surgió luego de que el Departamento de Defensa implementara una política que exigía a los periodistas aceptar nuevas condiciones para mantener sus credenciales de acceso a la Casa Blanca, oiga. Y esto es censura a la prensa, censura. Entre ellas hay disposiciones que permitían revocar dichas credenciales si el reportero era considerado un riesgo de seguridad, un criterio que según la Corte resultaba demasiado amplio y ambiguo. Entonces, varios medios que cubren esa fuente de la Casa Blanca, entre ellos el New York Times, se negaron a firmar el documento, lo que derivó en la pérdida de acceso al Pentágono. O sea, los periodistas no firmaron el documento, pero también le impedían que entraran a cubrir las actividades de prensa a la Casa Blanca. Ante esta situación, el periódico presentó una demanda, esta demanda por ante una corte de Estados Unidos, alegando violaciones a la primera y quinta enmienda, pero la Corte ha coincidido con esos argumentos y concluyó que las normas impuestas no ofrecían criterios claros sobre qué conductas podían sancionarse y falló en contra de la Casa Blanca, del Pentágono. El fallo también aborda el impacto de estas medidas en cobertura informativa. Durante décadas, periodistas que han estado acreditados ahí siempre en la Casa Blanca y han mantenido una presencia constante en el Pentágono, y de repente se vieron restringidos a cubrir actividades de prensa allí, lo que le ha permitido acceder a información de primera mano. O sea, ellos no han podido en la Casa Blanca porque están restringidos de entrar. Una corte ha fallado. Vamos a ver cuál será la decisión de Donald Trump, que desacata tantas sentencias que emiten las cortes norteamericanas por órdenes ejecutivas que él dicta, pero al final no la echa para atrás. Asistir a ruedas de prensa y sostener intercambios directos con funcionarios y la eliminación de ese acceso según argumento en este proceso. Esto dificulta significativamente la labor de informar sobre temas de defensa y seguridad nacional. O sea, que se estaba buscando que periodistas subordinados a los intereses del presidente norteamericano y que pudieran difundir noticias solo aquellas que le interesaban al presidente, pero la Corte no ha fallado a favor del presidente. Ahí está el asunto. Ahí está, un detalle muy significativo este. Solo el 7% de las viviendas cuesta menos de 3 millones de pesos en la región metropolitana, esto es en la capital. La oferta de unidades de vivienda en el Gran Santo Domingo se está alejando cada vez más de los segmentos de bajo costo, o sea, lo que demandan una vivienda de bajo costo. Estamos hablando que concentrar la inversión en estos medios de producción está limitando la posibilidad de que personas con escasos recursos, tal vez con deseo de acceder a una vivienda de 2, 3 millones de pesos, se vea limitado. Según estos datos más recientes del registro de ofertas y edificaciones para el año 2025, que fue publicado por la Oficina de Estadística, por la ONE, y que analiza el comportamiento de las edificaciones en la región metropolitana para el segundo semestre del año 2025, estamos hablando de
las 6.981 edificaciones que constan en este informe. Indica además que solo el 7% de las viviendas tenía un precio menor a los 3 millones de pesos. 3 millones. En zonas como el ensanche Piantini, en Piantini, ya usted sabe, ahí es más costosa porque ahí vive una clase media alta en Piantini. Y de acuerdo a este informe, el precio promedio general para cada apartamento, de acuerdo con la cantidad de metros cuadrados construidos, estamos hablando de 109.381 pesos, 109.381 pesos en toda la región metropolitana. Entonces sería por metro. Sin embargo, la zona de Piantini encabeza la lista de las 20 zonas más caras en la capital. 172.377 pesos por metro. Esto es bien caro. 172.377 pesos por metro en Piantini, una zona privilegiada de Santo Domingo. Llegamos al final. Gracias por sintonizarnos. La invitación para mañana, cuando estaremos de vuelta con ustedes en otro espacio Realidad en Contexto. Bye, bye. Boreal Televisión presentó